Año 2024. En los silenciosos pasillos de la Sociedad Histórica de Nueva York, la archivista Margaret Chan sostiene con sumo cuidado una fotografía que había permanecido intacta por más de un siglo. La imagen, en tono sepia, muestra a un grupo de niños jugando en Central Park en 1898. Sus ropas victorianas contrastan con la alegría temporal reflejada en sus rostros. Pero lo que Margaret y su equipo están a punto de descubrir pondrá en duda todo lo que creían saber sobre aquel aparentemente inocente instante congelado en la historia. Bocina si te fascinan los misterios históricos y los secretos ocultos a plena vista, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte las estremecedoras historias que vienen a continuación. Margaret ajusta sus delicados guantes de algodón blanco y coloca la fotografía bajo el escáner de alta resolución. A sus 62 años, ha dedicado casi 4 décadas a catalogar la memoria fotográfica de Nueva York. Pero había algo en esta imagen que siempre la había inquietado. La fotografía había llegado de manera anónima, apenas 3 meses atrás, escondida dentro de una gastada carpeta de cuero, sin ningún tipo de documentación adjunta. La claridad es sorprendente para 1898, murmura, observando con detenimiento. A su lado, el Dr. James Wedmore, analista forense especializado en autenticidad fotográfica, se inclina hacia el escáner. Sus gafas de montura metálica reflejan la luz blanca que ilumina la mesa de caoba, cubierta de papeles y archivos. El fotógrafo sabía exactamente lo que hacía. Mira la composición, la manera en que captó el movimiento natural de los niños. Su voz revela la pasión de alguien que ha entregado la vida a comprender el arte técnico de la fotografía temprana. La imagen muestra a unos 15 niños dispersos en un claro del parque, ligeramente cubierto de nieve. Algunos juegan a las escondidas, su aliento visible en pequeñas nubes heladas que flotan en el aire de invierno. Otros levantan lo que parece ser un muñeco de nieve, aunque la fina capa blanca sugiere que se trataba de uno de esos inviernos suaves que a veces regala diciembre en Nueva York. Margaret inicia el proceso de digitalización, escaneando meticulosamente la imagen por secciones para capturar cada detalle con la máxima nitidez. Quiero examinar la ropa, la arquitectura de fondo, cualquier detalle que nos ayude a precisar la fecha o incluso identificar al fotógrafo. Cuando la primera sección se completa, ambos se inclinan hacia la pantalla. El realce digital revela detalles invisibles al ojo humano, los rostros infantiles se definen con mayor claridad, mostrando expresiones de alegría pura e inocencia cristalina. Una niña con un abrigo oscuro parece reírse de algo fuera del encuadre. 2 chicos con pantalones cortos y tirantes están atrapados a mitad de la carrera, con las mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo. Mira el fondo, dice James, señalando la pantalla. Se puede ver el edificio de Cora en construcción. Eso nos ayuda a precisar mucho más el marco temporal. Margaret asiente mientras anota en su cuaderno de cuero. El de Cora, aquel famoso edificio de apartamentos en el Upper West Side, fue completado en 1884. Pero en la fotografía se observan andamios y materiales de construcción alrededor de lo que parece ser una estructura adyacente. Su conocimiento de la historia arquitectónica de Nueva York le dice que este detalle es crucial para autenticar la imagen. Continúan escaneando sección por sección. El proceso es meticuloso, requiere paciencia y precisión. Cada segmento revela nuevos detalles, la textura de la ropa de los niños, las ramas desnudas de los olmos que décadas más tarde sucumbirían a la enfermedad, los primitivos sistemas de alumbrado visibles en los edificios lejanos. Es cuando llegan a la esquina inferior derecha de la fotografía que todo cambia. James se interrumpe a mitad de una explicación sobre las técnicas fotográficas de la década de 1890. Su rostro palidece mientras fija la vista en el monitor. Margaret, que estaba revisando sus notas, levanta la mirada para ver a su colega paralizado. James, ¿qué pasa?, pregunta, dejando la pluma a un lado. Él no responde de inmediato. En cambio, ajusta el contraste y el brillo, ampliando aún más la sección de la esquina.
Margaret rodea la mesa para mirar la pantalla desde su ángulo. Y cuando ve lo que ha captado la atención de James, el aire se le queda atrapado en la garganta, parcialmente oculto por la sombra de un gran roble, casi invisible a menos que se sepa exactamente dónde mirar. Aparece la figura de un hombre. Pero no se trata de un transeúnte cualquiera que casualmente estuviera en el parque aquel día. El hombre está de pie de manera antinatural entre los niños que juegan, y su vestimenta es claramente distinta de las prendas victorianas que todos los demás llevan en la fotografía. Eso no es ropa de 1898, susurra Margaret, apenas audible. En la silenciosa sala de archivos, James amplía aún más la imagen, llevando la resolución al límite. La figura se hace más clara, aunque todavía granulada por las limitaciones técnicas de la época. El hombre parece llevar un abrigo moderno, y lo más inquietante es la forma en que observa a los niños, con una intensidad que resulta equivocada, casi depredadora. ¿Podría ser una doble exposición?, pregunta Margaret, aunque su tono deja claro que no cree en su propia hipótesis. James niega lentamente con la cabeza. Mira las sombras, la consistencia de la luz. Si fuera una doble exposición, veríamos efectos de transparencia fantasmales. Esta figura es tan sólida y presente como los niños. Permanecen en silencio durante varios minutos, aturdidos, mientras las implicaciones de su hallazgo comienzan a hacerse evidentes. Las manos de Margaret tiemblan ligeramente mientras toma su teléfono para fotografiar la pantalla, creando una copia de seguridad de lo que están viendo. Necesitamos llamar a más expertos, dice al fin. Forenses fotográficos, especialistas en indumentaria histórica, quizá incluso a las autoridades. James asiente con seriedad. Pero primero debemos examinar cada centímetro de esta fotografía. Si hay una anomalía, puede que haya más. Retoman el escaneo sistemático, pero ahora con una urgencia y una inquietud que antes no estaban presentes. La escena inocente de niños jugando se ha transformado en un cuadro con un trasfondo siniestro. Cada sombra, cada figura apenas visible en el fondo se vuelve sospechosa. A medida que avanzan durante la tarde, con el sol invernal proyectando sombras cada vez más largas a través de las ventanas del archivo, descubren nuevos detalles perturbadores. En el extremo izquierdo de la fotografía, apenas perceptible tras un grupo de arbustos perennes, aparece otra figura. Esta es aún más indistinta, pero la postura y la posición sugieren a alguien que deliberadamente intenta permanecer oculto mientras observa a los niños. El teléfono de Margaret suena de repente, sobresaltándolos a ambos de su concentración. Es su supervisora, la doctora Elizabeth Harper, que llama desde su oficina en el mismo pasillo. Margaret, acabo de recibir una llamada de la unidad de casos fríos del NYPD. Están solicitando acceso a nuestros archivos para un caso. Están revisando algo sobre niños desaparecidos en la década de 1890. El teléfono casi se le resbala de las manos a Margaret. Intercambia una mirada cargada de significado con James antes de responder. Doctora Harper, necesitamos hablar con usted de inmediato. Hemos descubierto algo en la fotografía de Central Park que tiene que ver con esto. 20 minutos después, la doctora Harper se encuentra detrás de Margaret y James. Su semblante, normalmente sereno, se ve alterado mientras observa la imagen mejorada en el monitor. A sus 55 años, ha supervisado miles de hallazgos históricos durante su carrera en la sociedad, pero nada la había preparado para esto. ¿Han verificado la autenticidad de la fotografía?, pregunta, con la voz tensa de preocupación. James abre el análisis técnico en un segundo monitor. Cada prueba que hemos realizado confirma que es una auténtica copia de gelatina de plata de 1898. El papel, la composición química, el patrón de envejecimiento, todo es consistente con la época. No se trata de una falsificación moderna ni de una manipulación digital. La doctora Harper se quita las gafas y las limpia nerviosamente, un gesto que Margaret ha notado siempre que su supervisora está profundamente perturbada. La
Consulta policial que mencioné, continúa. La detective Sarah Rodríguez, de Casos Fríos, está investigando un patrón de desapariciones infantiles de la década de 1890 que nunca fueron resueltas. Al parecer, hubo informes sobre un hombre que observaba a los niños jugar en Central Park, y varios de ellos, vistos hablando con ese individuo, desaparecieron poco después. La temperatura en la sala parece descender varios grados. Margaret se envuelve el cardigan con más fuerza a medida que las implicaciones se vuelven evidentes. Está sugiriendo que esta fotografía pudo haber captado. Empieza a decir, pero no logra terminar la frase. No estoy sugiriendo nada aún, responde la doctora Harper con cautela. Pero la detective Rodríguez querrá ver esto de inmediato. Lleva tiempo intentando establecer conexiones entre las desapariciones y contar con pruebas visuales de la época podría ser invaluable. James guarda el trabajo y comienza a preparar impresiones de alta resolución de las secciones mejoradas. ¿Qué sabemos del fotógrafo? ¿Existe alguna documentación sobre cómo se tomó esta imagen? Margaret niega con la cabeza. Eso es lo que lo hace aún más inquietante. No hay crédito, ni registro, donación anónima. Como si alguien quisiera que la imagen se preservara, pero sin ser vinculado a ella. Al caer la tarde y mientras el archivo comienza a vaciarse de investigadores y empleados, los tres colegas continúan con su análisis. Han creado un mapa digital detallado de la fotografía, marcando cada figura, cada anomalía, cada detalle que parece fuera de lugar o sospechoso. Los niños en primer plano permanecen inocentes e inconscientes, capturados en un momento de pura alegría que ahora se percibe trágicamente frágil. Pero la presencia de las figuras que observan proyecta una sombra oscura sobre toda la escena, transformando lo que debería ser un entrañable recuerdo histórico en algo mucho más siniestro. La detective Rodríguez llega justo cuando el guardia de seguridad del edificio realiza su ronda nocturna. Es una mujer de poco más de 40 años, con unos ojos agudos e inteligentes y el porte de alguien que ha visto demasiado del lado oscuro de la humanidad. Su sola presencia imprime un peso oficial a lo que había comenzado como un proyecto archivístico rutinario. Muéstrenme lo que encontraron, dice sin preámbulos, acomodándose en una silla junto a los monitores. Margaret la guía a través de su hallazgo, comenzando por el proceso de escaneo y terminando con las imágenes mejoradas de las misteriosas figuras. La detective Rodríguez examina cada imagen con atención, pidiendo en ocasiones distintos ángulos o ampliaciones. Esto coincide con las descripciones de los testimonios que tenemos en archivo, dice finalmente. Entre 1898 y 1899, registramos al menos 8 niños desaparecidos en la zona de Central Park. Los padres informaron haber visto a sus hijos hablando con un hombre o siendo abordados por alguien que coincidía con esta descripción general. James consulta los registros históricos del clima en su portátil. La ligera nevada, la ropa de invierno de los niños, los árboles desnudos. Esta fotografía fue tomada casi con certeza en diciembre de 1898 o enero de 1899, justo en el periodo que ustedes investigan. La detective Rodríguez asiente con gesto sombrío. 3 de esos niños desaparecidos fueron vistos por última vez en diciembre de 1898. Los casos quedaron sin resolver porque no había pruebas físicas, ni fotografías, nada concreto con lo que trabajar. Las descripciones de los testigos eran inconsistentes y en aquella época la fotografía aún no se usaba de manera común en el trabajo policial. Hace una pausa, estudiando la imagen de nuevo. Pero ahora tenemos esto. Un registro visual que potencialmente muestra al autor en el acto de acechar a sus víctimas. El peso de su hallazgo cae sobre el grupo. Lo que han descubierto no es solo una curiosidad histórica. Es, potencialmente, una pieza crucial de evidencia en una serie de crímenes que han permanecido sin resolver por más de un siglo. Margaret observa los rostros inocentes de los niños en la fotografía, sabiendo que algunos de ellos tal vez encontraron un destino terrible poco después de que ese momento quedara congelado en el tiempo. El fotógrafo, quien quiera que haya sido,
puede que sin saberlo documentaran no solo una agradable tarde en el parque, sino los últimos instantes felices de varias vidas jóvenes. ¿Qué sucede ahora? Pregunta a la detective Rodríguez. Ahora profundizamos. Examinaremos cada caso de niños desaparecidos en ese periodo. Cruzaremos las descripciones de los testigos, buscaremos cualquier otra evidencia fotográfica que pueda existir. Esta fotografía podría ser la clave para entender finalmente qué les ocurrió a esos niños. Cuando la detective se prepara para marcharse con copias de las imágenes mejoradas, se vuelve hacia los archivistas. Hoy han hecho un trabajo importante. Esos niños y sus familias han estado esperando más de un siglo por respuestas. Tal vez ahora, por fin, las consigan. Tras la partida de la detective Rodríguez, Margaret, James y la doctora Harper permanecen en el archivo, rodeados de las herramientas de su oficio, pero sintiéndose muy lejos de sus habituales tareas académicas. La fotografía descansa en el escáner, inocente bajo la luz suave de las lámparas de escritorio, pero todos saben que jamás podrán volver a verla con los mismos ojos. ¿Creen que existen otras fotografías ahí fuera? Pregunta James en voz baja. ¿Otras donaciones anónimas que puedan contener evidencias similares? La doctora Harper reflexiona con seriedad. Es posible. Y ahora tenemos la responsabilidad de mirar con más cuidado, de examinar nuestras colecciones con nuevos ojos. Margaret guarda cuidadosamente la fotografía original en su estuche de conservación, aunque sabe que las imágenes digitales seguirán revelando sus secretos. La tecnología moderna les ha permitido ver lo que los investigadores de hace un siglo jamás habrían podido detectar. Pero también los ha cargado con un conocimiento que se siente casi demasiado pesado de soportar. La mañana siguiente trae una ráfaga de actividad a la Sociedad Histórica de Nueva York. La detective Rodríguez regresa con un equipo de especialistas, entre ellos un fotógrafo forense y una experta en indumentaria histórica. La noticia del hallazgo ya ha llegado a los medios, aunque los detalles que se publican son cuidadosamente controlados para proteger la integridad de la investigación en curso. Margaret se ve inundada de llamadas de periodistas, cineastas de documentales y aficionados a la historia, todos ansiosos por saber más acerca de la misteriosa fotografía. Pero ella mantiene el foco en el trabajo, continúa analizando la imagen y revisando las vastas colecciones de la sociedad en busca de materiales relacionados. James ha pasado la noche investigando técnicas fotográficas de la década de 1890, intentando comprender cómo pudo capturarse un nivel de detalle tan nítido aparentemente bajo condiciones de luz natural. Su conclusión es inquietante: el fotógrafo era altamente experimentado, probablemente un profesional, lo que plantea nuevas preguntas sobre por qué se tomó la imagen y por qué fue preservada de manera anónima durante tantas décadas. La experta en indumentaria, la doctora Patricia Morse del Fashion Institute of Technology, llega a media mañana para examinar las imágenes mejoradas. Su análisis confirma lo que sospechaban. La figura en las sombras lleva ropa que no corresponde a la moda de 1898, explica. El corte del abrigo, el estilo del sombrero, se asemejan más a prendas de principios de 1900 o incluso de la década de 1910. Aclara, sin embargo, que no es del todo imposible, las personas adineradas a menudo mandaban confeccionar ropa con los últimos estilos europeos, años antes de que esas modas se popularizaran en América. Esta explicación ofrece una respuesta racional a la anomalía de la vestimenta, pero no aborda lo más perturbador, la presencia misma de la figura y su comportamiento inquietante. Mientras tanto, la detective Rodríguez coordina con la División de Archivos Históricos del NYPD, recopilando todos los registros disponibles de los casos de niños desaparecidos en 1898 y 1899. Los expedientes resultan escasos según los estándares modernos. La labor policial de aquella época dependía en gran medida de testimonios y búsquedas físicas, con documentación limitada y sin procedimientos estandarizados para investigaciones de personas desaparecidas. Lo que tenemos, explica al equipo reunido, son reportes presentados por los padres, algunos testimonios de testigos y registros de búsqueda.
No hay fotografías de los niños desaparecidos, ni descripciones detalladas de sospechosos, ni una metodología sistemática de investigación. Extiende los archivos sobre una de las grandes mesas de investigación del archivo. Cada expediente representa una tragedia familiar, un niño que nunca volvió a casa, unos padres que jamás obtuvieron respuestas. Margaret examina los documentos con el mismo cuidado que suele dedicar a piezas históricas. Los informes manuscritos, en membretes oficiales del Departamento de Policía, cuentan historias de búsquedas desesperadas, pistas falsas y una esperanza que poco a poco se extinguía. Miren este patrón, dice, señalando las fechas y lugares anotados en varios archivos. La mayoría de los niños fueron vistos por última vez en o cerca de Central Park durante las horas de la tarde, normalmente mientras jugaban con amigos o hermanos, añade James. Y según los registros meteorológicos que recopilé, diciembre de 1898 tuvo varios días inusualmente cálidos que habrían atraído a las familias al parque, a pesar de la estación invernal. Las piezas de un rompecabezas de más de un siglo comienzan a formar una imagen, aunque muchos elementos cruciales siguen faltando. La fotografía ha proporcionado la primera evidencia visual concreta relacionada con estos casos, pero también ha abierto nuevos misterios. La doctora Harper recibe una llamada que añade aún más intriga a la investigación. La persona al otro lado de la línea es una anciana llamada Rose Hamilton, que asegura que su abuela le dejó una colección de fotografías de la década de 1890, incluidas varias tomadas en Central Park. Dice que ha seguido la cobertura en las noticias y cree que podría tener materiales relacionados. La doctora Harper informa que está dispuesta a llevarlas para su examen. Aquella misma tarde, Rose Hamilton llega acompañada de su nieto, un hombre treintañero que trabaja en restauración digital. Rose, de 87 años, lúcida y elocuente, carga una caja de madera que parece un estuche antiguo de almacenamiento fotográfico. Mi abuela era Emily Thornton, explica mientras abre la caja con cuidado. Era fotógrafa aficionada, algo poco común en una mujer de aquellos tiempos. Documentó gran parte de la vida callejera de Nueva York y escenas en los parques. La caja contiene decenas de negativos en placas de vidrio y copias de época, todas cuidadosamente preservadas y organizadas por fecha y lugar. Margaret y James intercambian miradas de emoción. Aquello podría ser exactamente el tipo de evidencia que necesitan. El nieto de Rose, Michael, ayuda a montar una mesa de luz portátil que han traído con ellos. La abuela siempre decía que tenía unas fotografías que la inquietaban, pero nunca explicó por qué. Las mantenía separadas de sus otros trabajos. Al comenzar a examinar las fotografías de Emily Thornton, varias imágenes llaman de inmediato la atención. Como en la donación anónima, muestran escenas de la vida cotidiana en Central Park durante la década de 1890, pero con una mirada compositiva y un detalle que revelan una clara intención artística. Entonces Margaret lo ve. Una fotografía fechada en enero de 1899, mostrando la misma zona de Central Park que en la misteriosa imagen, pero tomada desde otro ángulo. En esta fotografía, la misma figura se distingue en el fondo, observando a otro grupo de niños jugando. Ahí está, dice, con la voz tensa entre la emoción y la aprensión. El mismo hombre, el mismo comportamiento, en un día diferente. Las implicaciones son enormes. Lo que tienen no es solo una fotografía aislada que captó una actividad sospechosa por casualidad. Es evidencia de un patrón, documentación de un comportamiento de acecho que se repitió en múltiples ocasiones. Rose Hamilton examina las imágenes mejoradas con la ayuda de una lupa. Mi abuela nunca habló de esto directamente, pero recuerdo que una vez comentó que dejó de fotografiar en Central Park porque veía cosas que la incomodaban. La detective Rodríguez ha estado tomando notas discretamente durante todos los hallazgos de la tarde. Esto lo cambia todo, declara con gravedad. Ya no estamos viendo un incidente aislado. Estamos ante una conducta depredadora serial documentada.
A medida que avanza el día, identifican 3 fotografías más de la colección de Emily Thornton que muestran a la misma figura sospechosa en distintos escenarios de Central Park. Cada imagen muestra al hombre colocado estratégicamente para observar a los niños mientras jugaban, siempre manteniendo la distancia, siempre parcialmente oculto entre árboles o elementos del paisaje. James comienza a crear una línea de tiempo, comparando las fechas y ubicaciones de cada fotografía con los reportes de niños desaparecidos. La correlación es escalofriante. Cada fotografía coincide estrechamente con una fecha en la que se reportó la desaparición de un niño en la misma zona del parque. Emily Thornton pudo haber documentado sin saberlo las actividades de uno de los primeros depredadores seriales de Nueva York, concluye. Y quizás se dio cuenta de ello, lo que explicaría por qué dejó de fotografiar en el parque y por qué mantuvo estas imágenes separadas de sus otros trabajos. La pregunta que atormenta a todos los presentes es por qué Emily Thornton nunca acudió a la policía con sus fotografías. Rose Hamilton ofrece una posible respuesta, basada en historias familiares transmitidas de generación en generación. Mi abuela era una mujer que intentaba dedicarse a la fotografía en una época en la que no se consideraba apropiado para una dama. Ya estaba luchando por legitimidad y reconocimiento. Si hubiera presentado lo que podían verse como acusaciones descabelladas basadas en fotografías, querida, las limitaciones sociales de la década de 1890 habrían hecho muy difícil que una mujer fuese tomada en serio por investigadores de policía hombres, especialmente con pruebas tan circunstanciales como imágenes de un hombre simplemente de pie en un parque público. Pero las fotografías también revelan la creciente conciencia de Emily Thornton sobre lo que estaba presenciando. Las imágenes están organizadas cronológicamente, y las últimas muestran una colocación más cuidadosa, como si deliberadamente estuviera intentando documentar el comportamiento del hombre mientras permanecía inadvertida. La detective Rodríguez estudia la progresión de las imágenes con interés profesional. Ella estaba llevando a cabo su propia operación de vigilancia. Estas fotografías muestran a alguien que reconoció un comportamiento peligroso e intentaba reunir pruebas. La última fotografía de la serie de Central Park de Emily Thornton, fechada en febrero de 1899, muestra al sujeto sospechoso con más claridad que ninguna de las anteriores. Está ubicado cerca del mismo roble visible en la fotografía anónima original, pero en esta imagen parece estar interactuando con un niño pequeño que coincide con la descripción de uno de los desaparecidos. Un escalofrío recorre la espalda de Margaret al darse cuenta de lo que podrían estar viendo. Esto podría ser la documentación de un secuestro en curso. El niño en la fotografía parece estar alejándose del área de juegos junto al hombre, aunque la calidad de la imagen hace imposible determinar si lo hace de manera voluntaria o bajo coacción. Lo que sí es claro es que representa la evidencia más directa que poseen del contacto entre la figura sospechosa y una de las posibles víctimas. Al caer la tarde, mientras el trabajo continúa bajo la cálida luz del archivo, el equipo ha logrado reunir lo que equivale a un expediente fotográfico que abarca varios meses de actividad. Las imágenes cuentan una historia de comportamiento depredador, acecho cuidadoso y, finalmente, interacción con niños que posteriormente desaparecieron. Rose Hamilton ha accedido a donar las fotografías de su abuela a la Sociedad Histórica, reconociendo su importancia tanto como documentos históricos como posible evidencia. Mi abuela habría querido que sirvieran para hacer justicia, dice con sencillez. Cargó con el peso de lo que presenció durante el resto de su vida. El donante anónimo de la fotografía original sigue siendo un misterio, pero el equipo ha desarrollado una teoría. Dada la alta calidad de esa imagen y su similitud con el trabajo de Emily Thornton, es posible que también haya sido tomada por alguien que reconoció la actividad sospechosa pero que no pudo o no quiso presentarse en su momento. La detective Rodríguez ha estado coordinando con la unidad de análisis de conducta del FBI, compartiendo la evidencia fotográfica y los archivos históricos de los casos. Aunque los crímenes están muy lejos de cualquier estatuto de limitaciones, la documentación ofrece una visión valiosa de los primeros patrones de comportamiento depredador serial.
Estas fotografías representan algunas de las evidencias fotográficas más antiguas de conductas de acecho que tenemos registradas, explica. Son históricamente significativas desde una perspectiva policial, independientemente de si alguna vez podemos presentar cargos formales. La investigación también ha atraído la atención de académicos que estudian la historia del crimen y las técnicas de investigación criminal. Las imágenes proporcionan una ventana única tanto a los métodos empleados por los depredadores en la década de 1890, como a las limitaciones a las que se enfrentaba la policía de la época. Margaret ha dedicado mucho tiempo a investigar la vida y carrera de Emily Thornton. En efecto, fue una fotógrafa pionera, una de las primeras mujeres en Nueva York en ganarse la vida con la fotografía. Su obra documentó una ciudad en plena transformación, en un periodo de rápido crecimiento y cambio social. Tenía el ojo artístico para el detalle y el interés de observadora social en el comportamiento humano. Margaret explica que esas cualidades, combinadas con su presencia habitual en Central Park, la pusieron en una posición única para notar patrones que otros podían haber pasado por alto. Las fotografías también ofrecen información sobre el propio Central Park en la década de 1890. El paisaje estaba menos desarrollado que hoy, con más espacios abiertos y menos senderos formales. Esto proporcionaba más oportunidades tanto para depredadores como para posibles testigos de permanecer ocultos mientras observaban a los demás. James ha estado trabajando con software de mejora fotográfica para extraer el máximo detalle posible de las imágenes. Aunque la tecnología tiene limitaciones al trabajar con fotografías de 1890, han logrado aclarar los rasgos faciales lo suficiente como para crear una descripción general de la figura sospechosa. Varón caucásico, edad estimada entre 30 y 40 años, estatura superior a la media, bien vestido con ropa costosa consistente con un estatus de clase media alta, lee de sus notas de análisis. Esto coincide con las descripciones de testigos en varios de los casos de niños desaparecidos. Las implicaciones sociales de sus hallazgos son tan significativas como las criminales. Un hombre bien vestido, de aparente posición social, habría estado por encima de toda sospecha en el Nueva York de la década de 1890. Las distinciones de clase eran rígidas, y la idea de que alguien con riqueza y estatus evidentes pudiera estar acechando a niños habría resultado difícil de aceptar para las autoridades. La doctora Harper se ha visto inundada de consultas de museos y agencias policiales de todo el país, todos interesados en la evidencia fotográfica y en sus implicaciones para comprender los patrones históricos del crimen. El descubrimiento también ha despertado un renovado interés en otros casos fríos de la época. Puede que hayamos abierto una puerta para comprender patrones de comportamiento que antes eran invisibles para el análisis histórico, observa. Estas fotografías aportan una documentación que simplemente no existía para la mayoría de los crímenes de ese periodo. A medida que la investigación entra en su segunda semana, el equipo ha establecido una línea temporal clara de los hechos, que abarca desde diciembre de 1898 hasta febrero de 1899. La evidencia fotográfica se correlaciona estrechamente con los informes policiales de niños desaparecidos, los avistamientos de actividad sospechosa y, en última instancia, con el cese tanto de las desapariciones como de la fotografía de Emily Thornton en Central Park. La pieza final del rompecabezas proviene de una fuente inesperada. Michael Hamilton, el nieto de Rose, ha estado restaurando digitalmente las fotografías de su tatarabuela y descubre algo que el equipo había pasado por alto en su examen inicial. Miren esto, dice, señalando una sección de la fotografía de febrero de 1899 que se creía mostraba la interacción más clara entre la figura sospechosa y una posible víctima. He mejorado el fondo y hay algo más aquí. En la imagen mejorada, parcialmente oculta tras un árbol lejano, se hace visible otra figura. Esta parece ser una mujer con una cámara, posicionada para observar y posiblemente fotografiar la interacción que tenía lugar en primer plano. Margaret observa la imagen con asombro. Emily Thornton no estaba simplemente documentando al azar lo que veía.
Estaba realizando una vigilancia deliberada, intentando reunir pruebas. La revelación añade otra capa de comprensión a los acontecimientos. Emily Thornton había reconocido el patrón de comportamiento depredador y estaba trabajando activamente para documentarlo, presumiblemente con la intención de presentar la evidencia a las autoridades. La detective Rodríguez examina la imagen mejorada con especial interés. Esto muestra premeditación de su parte. Se colocó en una posición para observar y documentar, lo que sugiere que comprendía la magnitud de lo que estaba presenciando. La pregunta que permanece es por qué Emily Thornton nunca siguió adelante con la denuncia de sus pruebas. Rose Hamilton aporta una respuesta basada en la tradición oral de su familia, que ayuda a explicar este misterio final. Según las historias familiares, la abuela intentó llevar sus preocupaciones a la policía a principios de 1899, pero fue ignorada por los agentes con los que habló. Le sugirieron que estaba viendo cosas que no existían, que un caballero respetable jamás se comportaría de tal manera y que debería dejar de tomar fotografías en el parque si éstas le provocaban pensamientos tan inapropiados. La respuesta refleja las actitudes sociales de la época, cuando las observaciones y preocupaciones de las mujeres eran con frecuencia desestimadas, especialmente si implicaban acusaciones contra hombres de aparente posición social. La evidencia de Emily Thornton, que hoy sería considerada crucial, fue rechazada como las imaginaciones exageradas de una mujer dedicada a actividades que se consideraban poco apropiadas para su género. Frustrada por la respuesta oficial, pero convencida de lo que había presenciado, Emily Thornton continuó su vigilancia durante varias semanas más, acumulando la evidencia fotográfica que sus descendientes terminarían revelando más de un siglo después. Las desapariciones cesaron abruptamente en marzo de 1899, coincidiendo con las últimas fotografías de Central Park tomadas por Emily Thornton. Si esto se debió a que el depredador percibió que estaba siendo observado, a un cambio en sus circunstancias o a algún otro factor, sigue siendo un misterio. La detective Rodríguez ha elaborado un informe exhaustivo de sus hallazgos, que será entregado tanto a los archivos históricos del NYPD como a la base de datos del FBI sobre patrones de crímenes seriales. Aunque no se pueden presentar cargos penales debido al paso del tiempo, el caso ofrece una valiosa visión de los primeros patrones de comportamiento depredador y de las limitaciones de la aplicación de la ley en aquella época. Las fotografías han sido cuidadosamente preservadas y pasarán a formar parte de la colección permanente de la Sociedad Histórica de Nueva York. Son tanto documentos históricos como un testimonio del coraje de Emily Thornton al intentar exponer y documentar un comportamiento criminal. A pesar de las restricciones sociales de su tiempo, Margaret se sorprende a menudo regresando a estudiar las imágenes, en especial los rostros de los niños capturados en aquellos últimos momentos de juego inocente. Sus expresiones de alegría y despreocupada felicidad son un recordatorio conmovedor de lo que se perdió, no solo para las víctimas individuales y sus familias, sino también para la comprensión social de los depredadores que se movían entre ellos sin ser detectados. La investigación también ha impulsado a la sociedad histórica a examinar con mayor detenimiento otras colecciones fotográficas, buscando pruebas similares de actividad criminal que tal vez hayan quedado preservadas inadvertidamente por fotógrafos aficionados y profesionales de épocas pasadas. Con el invierno profundizándose y la investigación llegando a su conclusión, el equipo reflexiona sobre el peso de su descubrimiento. No han resuelto crímenes en el sentido tradicional, pero han sacado a la luz evidencias de delitos que, de otro modo, habrían permanecido completamente ocultos por el tiempo y las circunstancias. Los niños que jugaban en Central Park en 1898, atrapados en aquel instante de pura alegría e inocencia, han encontrado finalmente su voz a través del objetivo de la cámara de Emily Thornton y gracias a la dedicación de quienes, más de un siglo después, comprendieron lo que sus fotografías intentaban decir. Su historia, por trágica que sea, al fin ha sido escuchada. La misteriosa figura en las sombras, que creyó actuar con impunidad en una época anterior a las técnicas modernas de investigación, ha quedado expuesta por la misma tecnología que jamás podría haber imaginado. Sus crímenes tal vez estén más allá de la justicia terrenal,
pero ya no permanecen ocultos, y los patrones que estableció ofrecen claves que hoy pueden ayudar a proteger a los niños. En la calma del archivo, rodeados por las herramientas y documentos de la preservación histórica, Margaret, James y la doctora Harper han concluido un trabajo que une pasado y presente, crimen y justicia, el silencio de las víctimas y la voz de la verdad que la fotografía es capaz de transmitir a través de los siglos. La fotografía que lo inició todo, aquellos niños jugando en Central Park. En 1898, nunca más será vista como una simple y encantadora imagen histórica. Se ha transformado en algo mucho más profundo, evidencia de la capacidad humana para la inocencia y para el mal, y testimonio del poder de la observación y la preservación para revelar la verdad, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.